Buenas tardes. El día de hoy mi equipo conformado por Cárdenas Martínez, Mariana Saraí, López Arriaga, Fernanda Denís, Ruiz Sánchez, Ángel Celestino, Rodríguez Sandoval, María Fernanda y su servidor Martínez Suárez, Diego Iván, presentaremos el tema de la Primera Guerra Mundial. Pero, ¿cuáles fueron sus causas? La tensión política entre las principales potencias europeas, el auge del nacionalismo y la principal, el asesinato del archiduque Francisco Fernando. ¿Cuál fue su desarrollo? La guerra de movimientos, la guerra de trincheras, la crisis de 1917, los tratados de paz. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Pues tuvo consecuencias económicas, Conferencia de la Paz y la desaparición de los imperios. Bueno, como introducción. La Primera Guerra Mundial es considerada uno de los conflictos más nefastos en la historia del ser humano. Se calcula que más de 9 millones de soldados murieron en el campo de batalla, mientras que las pérdidas civiles superaron los 6 millones. Estas abrumadoras cifras fueron el resultado de las nuevas tecnologías armamentistas empleadas, convirtiéndose en un evento que cambió por completo la situación política y económica de los países involucrados. De este modo, en este video está dedicado a analizar sus causas, efectos y consecuencias. La Primera Guerra Mundial fue el evento histórico que definió el acontecer del siglo XX. Devastó el orden político, económico y social de Europa, y su dudosa conclusión sentó las bases y preparó el camino para un escenario aún más destructivo. La Segunda Guerra Mundial, en aquel entonces los civiles perturbados por la magnitud de las batallas y el escandaloso número de bajas la denominaron la Gran Guerra. Al término de la guerra no fue posible mantener las ilusiones sobre el progreso a la civilización occidental. Los enfrentamientos bélicos estuvieron seguidos de revoluciones, dictaduras militares, matanzas en masa, entre las cuales se destacó el genocidio de armenios y la catástrofe sin paralelo de la Segunda Guerra Mundial. Entre los europeos, la Primera Guerra Mundial era un acontecimiento inverosímil, pues ocurría en el marco de la supuesta era del progreso. A pesar de los estragos económicos y las serias crisis internacionales, Europa había logrado evitar guerras a gran escala. La prosperidad material y una enorme confianza en el desarrollo tecnológico convencieron a muchos de que los humanos estaban al borde de crear un paraíso terrenal. Pero entonces eran aparentemente Europa y el Medio Oriente se habían convertido en una pesadilla en la que la Gran Guerra representó el primer escenario de crisis del siglo XX. Los círculos representan la distribución de casi 2 millones de armenios que habitaban el Imperio Otomano en la víspera de la Primera Guerra Mundial. ¿Y cuáles fueron las alianzas de la Primera Guerra Mundial? La Triple Alianza, integrada por las llamadas potencias centrales, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Italia. Este último, no obstante, se cambiaría de bando al primer año del conflicto, y combatirían en su lugar el Imperio Otomano y Bulgaria. Otras naciones se sumarían a la alianza en base a sus relaciones de clientelismo con las potencias centrales. La Triple Entente, conformada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Italia se les uniría en 1915 y luego los harían también Japón, Rumania y los Estados Unidos. A medida que el conflicto creció, no obstante, muchas otras naciones se sumaron a la alianza en contra de las potencias centrales. Costo de vidas en la Primera Guerra Mundial. Se estima que 9 millones de combatientes militares perdieron la vida a lo largo de los 4 años de conflicto, así como 7 millones de ciudadanos civiles. El 28 de junio de 1914, el heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, fue asesinado junto con su esposa, la duquesa Sofía Chotek, en Sarajevo. El evento sirvió como causa inmediata de la guerra. Sin embargo, otros motivos políticos y de muy largo alcance, como el expansionismo del Imperio Austrohúngaro, la unificación alemana de Otto von Bismarck o el imperialismo británico en las zonas del norte de África y el Medio Oriente, tuvieron a los europeos en los constantes enfrentamientos desde finales del siglo XIX. La creencia liberal de que los estados debían organizarse bajo líneas nacionalistas para lograr la pacificación generó, más allá de cooperación, competencia. De tal manera, las rivalidades imperiales en las colonias y en las rutas del comercio se intensificaron con el expansionismo. Al mismo tiempo, las grandes potencias se dividieron en dos bandos.
Alemania, Austria-Hungría e Italia formaron la Triple Alianza en 1882, mientras que Francia y Gran Bretaña y Rusia crearon la Triple Entente en 1907. Para el mundo se dividieron y para que el mundo se dividiera y que los antagonismos jugaran un rol decisivo. La crisis económica en la península de los Balcanes, así como la lucha por el dominio de los estados en el sureste europeo, mayoritariamente entre la Rusia imperial y la Austria-Hungría, brindó la oportunidad de que el Imperio otomano se insertara en el bando de la Triple Alianza, persiguiendo objetivos similares. Causas. En esta guerra intervienen varias causas diferentes, aspectos sociales como causas políticas, el auge del nacionalismo, causas económicas, la expansión del imperio europeo, causas militares, el avance de la industria armamentística, causas diplomáticas, el sistema de alianzas y como la gota que derramó el vaso, la causa detonante, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Austria, en Serbia. Etapas de la Primera Guerra Mundial. Primero, Guerra de Movimientos, 1914. Se trató de un plan estratégico denominado Schlieffen por el ejército de Alemania en 1914. A través de este plan, Alemania envió tropas a Bélgica para llegar a Francia y tomar París. Los países mencionados presentaron resistencia, pero los alemanes pudieron cruzar la frontera próxima a la ciudad de Maubeuge. Luego de luchar en el primer enfrentamiento, la batalla de Marne, después en las operaciones militares denominadas Carrera al Mar, los combatientes del frente occidental se cubrieron en las trincheras. La Guerra de Trincheras, 1914-1916, fue una táctica empleada por el frente oriental y el frente occidental, en la cual los rivales cavaban trincheras profundas en el terreno de lucha para resguardarse y limitar la avanzada de las tropas enemigas. Después de una temporada de rápidos movimientos y estrategias y de mucha inversión en recursos, países se dieron cuenta de que era difícil que la guerra terminara con rapidez. Debido a que las tácticas empleadas, se creó la línea de Hindenburg, que era una línea de trincheras de más de 700 kilómetros que separaba a Francia del ejército alemán. Se cree que unos 2.490 kilómetros de línea de trincheras fueron hechas mientras se desarrolló la Primera Guerra Mundial. Estas tenían 1 o 2 metros de ancho y 3 de profundidad. La crisis de 1917. En 1917 fue adoptada una política de guerra submarina completa a manos del alto mando militar de Alemania. Esta política produjo la entrada de Estados Unidos en el conflicto, lo que generó que dicha estrategia fallara luego de un año. Algunos de los hechos más relevantes que ocurrieron en 1917 en cada país son los siguientes. Primero, el Imperio Austrohúngaro experimentó luchas separatistas, muchas revueltas y tuvo que ser capaz de mantener el fuego activo en dos frentes diferentes. Segundo, Rusia, debido a la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, la nación se vio obligada a abandonar la guerra. Tercero, Estados Unidos entró en la guerra a causa de amenazas alemanas. Cuarto, Alemania se dieron disputas entre grupos pro y en contra de terminar la guerra. Esto causó una división política en la nación. 5. En Gran Bretaña sufrió muchas huelgas por parte de soldados trabajadores que se encontraban extenuados a causa de la larga duración del conflicto. Y sexto, Francia hubo múltiples huelgas y rebeliones en la industria a causa de los pocos suministros y difíciles condiciones en las trincheras. Cuarto, el final de la guerra, 1917-1918. Después de los crueles y duros años de la guerra, los dos bandos quedaron despedazados y tuvieron que enfrentar una fuerte crisis económica y social ocasionada por la inversión y deterioro. El Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro terminaron aniquilados, a diferencia del grupo de aliados que recibieron el soporte de Estados Unidos. Los problemas internos de los dos imperios generaron la separación del Imperio Austrohúngaro, que se redujo a la República de Austria en 1918, y por otro lado, estando Alemania sin ayuda y vencida por la intervención de Estados Unidos, finalmente firmó un acuerdo de paz y terminó por rendirse a finales del mismo año. Eventos desencadenantes de la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra tuvo lugar desde 1914 hasta 1918. Se considera su punto de inicio el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono del imperio por parte de un joven nacionalista serbio, en Sarajevo. Esto desencadenó un conflicto diplomático que muy rápidamente pasó al armado a medida que Austria y Hungría avanzaba sobre el reino de Serbia y numerosas alianzas previas se invocaban sucesivamente.
Y aquí les presentamos nuestro tríptico con toda la información. Antecedentes. Viene los antecedentes. Desde 1871 hasta 1914, Europa sí sufrió lo que se ha dado en llamar la paz armada, que fue un extenso beneficio para el desarrollo económico, cultural y científico de las naciones industriales europeas. Sin embargo, entre las grandes potencias existía mucho recelo, lo que les inducía a armarse constantemente. Introducción. Fue un conflicto bélico global centrado en Europa que comenzó en 1914 terminando a finales de 1918. Este conflicto involucró a todas las grandes potencias del mundo, se reunieron en dos alianzas opuestas, los aliados en torno a la Triple Entente y los imperios centrales. Dato curioso, en la Primera Guerra Mundial más de 70 millones de efectivos militares, incluidos 80 millones de europeos, se movilizaron en una de las mayores guerras de la historia. Más de 9 millones de combatientes perdieron la vida, debido a la gran parte de los grandes avances tecnológicos en potencia de fuego. Este es el segundo conflicto más mortífero de la historia, solo superado por la Segunda Guerra Mundial. Alianzas. Para asegurar los resultados de su victoria sobre Francia, el canciller alemán Otto von Bismarck concibió un sistema de alianzas basado en la estrecha colaboración entre Alemania y el Imperio Austriaco. A esta alianza se unió Italia, enemistada con Francia por la cuestión de Túnez, y así apareció denominada la Triple Alianza. Por su parte, Francia buscó aliados para apoyarse sus deseos de desquite. Como Rusia era adversaria de Austria en los Balcanes, se firmó la alianza franco-rusa, a la que luego se unió Inglaterra al darse cuenta del enorme poder que estaba acumulando Alemania, creando la Triple Entente. Conclusión. De acuerdo a lo que se investigó, todo el equipo llegó a la conclusión que la Primera Guerra Mundial fue una de las guerras que más pérdidas humanas tuvo. 6 a 10 millones de civiles militares. También pudimos ver que cuando culminó la guerra varios imperios colapsaron, como el alemán, austrohúngaro y el otomano, y que a su vez generó varios nuevos países, provocando que el mapa de la geopolítica se modificara. Aquí vemos cómo pasó antes de la guerra, lo vemos a la izquierda, y después de la guerra lo vemos a la derecha. Vemos cómo varios países se dividieron, se crearon países nuevos. También podemos decir que gracias a la Primera Guerra Mundial en el futuro desencadenaron diversas catástrofes, como lo son la Revolución Bolchevique en 1917, el auge del nazismo en Alemania y el fascismo en Italia, y la consecuente Segunda Guerra Mundial, y hasta la Guerra Fría, así como la gran pérdida económica y territorial de los países vencidos como Alemania. Fuentes consultadas, aquí les ponemos las fuentes que consultamos, bibliografías, y muchas gracias. Buenas tardes.